El domingo pasado, en lo que es el Paseo de la Sexta y el Parque de la Constitución aquí en Guatemala, un hombre tomó la iniciativa de disfrazarse de la muerte y caminar por esa avenida, por esa calle, con una lápida que decía: por tu familia, si puedes, quédate en casa, haciendo la reflexión de las personas que andan en la calle, quizás sin un motivo importante, y andan simplemente paseando en medio de esta pandemia. Se nos ha dicho: quédate en casa, y sabemos que algunos que tenemos que trabajar, pues obviamente no podemos, y día a día tenemos que salir. Pero la reflexión es para aquellos que quizás no tienen nada que hacer en la calle y lo hacen poniendo en riesgo su salud, su familia, su vida. Y se trata de hacer reflexión acerca de esto. Y la verdad es que nos encontramos con muchas personas y nosotros mismos que nos arriesgamos quizás diariamente eh, por algo importante, que es quizás el trabajo, es quizás nuestro sostenimiento. Yo que trabajo en supermercado, pues sabemos de que estoy rodeado de mucha gente y posiblemente sea un riesgo, pero hay otros que más. Por ejemplo, un doctor, una enfermera, los bomberos. Esta gente diariamente está arriesgando su vida, pero los honramos por el hecho de que están arriesgando sus vidas a causa de otro. Y aunque ciertamente es un trabajo que lo hacen de corazón y en ayuda de otras personas. Lo que sí es cierto es que a veces pensamos en personas que arriesgan su vida por nada importante. Hay quienes quizás por practicar algún deporte como el alpinismo, que se suben a ciertas peñas y ponen en riesgo sus vidas. Algunos que hacen acrobacias en vehículos, en motocicletas, qué sé yo, y decimos, bueno, están arriesgando su vida. Pareciera que esa gente está loca porque arriesga su vida por un hobby, por un deporte o algo así. Pero esto me hace reflexionar, me hace recordar a un hombre que puso su vida en riesgo. Diariamente él estaba a punto de morir, y eso fue el apóstol Pablo. Pero ¿qué motivó a Pablo a poner en riesgo su vida? ¿Cuál fue su motivo? Porque él diariamente estuvo corriendo ese riesgo. Era algo realmente importante, era realmente valioso. Me pongo a pensar en sus palabras en 2 Corintios capítulo 1 verso 8, que dice: porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, y de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué era lo que el Pablo estaba sintiendo en ese momento? Él dice que habían perdido la esperanza de conservar la vida. Él estaba en riesgo. Él había sido perseguido, había sufrido muchas cosas por un motivo, pero él tenía una confianza, algo que lo motivaba, porque él dice en el verso 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo entonces tuvo una confianza más allá de sus propias fuerzas, una confianza en Dios, de que Él es quien resucita a los muertos. Pablo no le tenía miedo a la muerte. Muchas veces nosotros sí le tenemos miedo a la muerte. Tememos morir y tememos que pueda haber más allá. Pero cuando esta duda es disipada, y hay una esperanza, ya no hay por qué tener miedo a la muerte. Cuando empezamos a ver no las cosas materiales, sino las cosas que no se ven, las cosas espirituales. Esto lo dice Pablo de una mejor manera en esta misma carta de 2 Corintios.
Él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí está la razón por la cual Pablo arriesga su vida y no le importa llegar al punto de perder la esperanza de vivir, porque él no está mirando lo que se ve, él está viendo las cosas que no se ven, las cosas eternas, porque todo lo que se ve, dice Pablo, es temporal. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La esperanza de Pablo era eso. Podía morir, podía sufrir en esta tierra, pero su esperanza estaba en los cielos, en la eternidad. Y él tenía una misión y tenía la certeza y la convicción del llamado que Dios le había hecho, del ministerio el cual él estaba realizando en esta tierra que era tan importante, tan importante. Solo fíjense que si un doctor tiene el trabajo, la misión, el ministerio de salvar, de proteger una vida, imagínense que Pablo estaba pensando en que él tenía que salvar un alma. Y esto Pablo lo veía como algo mucho más importante, porque esta vida es temporal. Un día tenemos que morir, tarde o temprano, pero hay una eternidad. ¿Y qué va a pasar en la eternidad? Nos cuidamos tanto en esta tierra, pero ¿qué va a pasar con nosotros después de esto? Después de esta vida, ¿dónde estaremos después de esta vida? Por eso Pablo decía, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el ministerio de Pablo. Y los que hemos creído en Cristo, tenemos el mismo ministerio, tenemos el mismo llamado, el ministerio de gritarle al mundo como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Por eso Pablo no temía la muerte. Él sabía que tenía un lugar en los cielos, pero sabía también que hay muchos que no tienen ese lugar en los cielos. Y por eso él clamaba, por eso él sufrió, por eso él dejó todo, por cumplir el ministerio de la reconciliación. Reconciliaos con Dios. Quizás esta reflexión no te mueva a unirte a Pablo a este llamado. Quizás no quite completamente tu temor a la muerte, pero quizás te permita comprender un poquito más el por qué muchos pueden arriesgar su vida y dejarlo todo por este ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Sí, no son doctores, no son bomberos, no son policías, pero están cumpliendo su llamado porque creen que es más importante su labor, porque están cumpliendo con la misión que Cristo nos dejó de ganar almas, de salvar almas. Y es lo que pedimos a Dios, que Él nos use. Nosotros solamente seremos instrumentos usados en las manos de Dios. Por eso no tenemos que temer a la muerte, ni aferrarnos a las cosas terrenales de esta vida, sino cumplir el llamado de Dios de reconciliar a los hombres con Dios.
Dios te bendiga. Gracias por ponerme atención y espero que esta palabra llene tu vida y si Dios ha hablado a tu vida, reconcíliate con Dios. Bendiciones.